Son las 8 horas con 26 minutos. Saludamos al doctor Andrés Martínez. Él es académico experto en Derecho Internacional y constitucionalista. Doctor Martínez, ¿cuál es su opinión de lo dicho el día de ayer por el viceministro Torres? Es un cordial saludo, por supuesto, a todos quienes nos siguen en este prestigioso medio. Yo creo que, por supuesto, hay que tomarlo como lo que es. No se olviden que es un viceministro de gobierno. Su labor es hacer política. Creo que las declaraciones son muy alejadas del marco jurídico y del marco constitucional específico y de manera concreta de lo que dispone tanto el artículo 146 así como el 149 y siguientes, que indican que precisamente en caso de ausencia del presidente de la República le corresponderá, por supuesto, a quien ejerza la vicepresidencia. Creo que hay que separar las dos cosas. Una es precisamente el razonamiento político, táctico, estratégico, calculador que hace el señor viceministro, y otro es totalmente distinto, la realidad de lo que pueda llegar a suceder. Ahora, vale la pena leer entre líneas, y para poder leer entre líneas creo que hay que ser bastante claros y darnos cuenta que un poco lo que están generando es mostrar cuál será la estrategia con relación a la vicepresidenta Abad. Es decir, ya hicieron casi como si fuese un titular de un telediario donde dicen cuáles podrían ser las supuestas causas a través de las cuales la señora Abad podría dejar de ser vicepresidenta, con lo cual simplemente se podría ya sea enviar una terna o en su momento encargar por parte del señor presidente de la República. Ahora, entendemos que se está pensando en ampararse en el artículo 146 de la Constitución, que señala que se puede encargar la vicepresidencia a un ministro si es que existiera una ausencia temporal de la vicepresidenta. ¿Es realmente o constituye esto una posibilidad, por remoto que sea, que pueda darse? Bueno, primero hay que buscar el causal a través del cual la señora vicepresidenta genere una ausencia temporal, y de manera concreta tenemos que irnos al artículo 149 y siguientes, donde se habla precisamente de qué se entiende como ausencia temporal. Y la ausencia temporal en el caso de la vicepresidenta podría ser, por ejemplo, el caso de unas vacaciones o el caso de una ausencia que no supere los 90 días, sea un permiso que se solicite o en su defecto cualquier otra circunstancia. También podría llegar a ocurrir, por supuesto, y es un poco al parecer lo que está buscando el gobierno, que la vicepresidenta pueda inmiscuirse en una de las causas de juicio político, con lo cual podrían cesarla en las funciones, y ahí obviamente respecto de lo que corresponde, el presidente de la República enviar una terna, la cual tiene que ser conocida por la Asamblea Nacional. Pero creo que esto es especular demasiado, y sobre todo hay que saber cuáles son las situaciones de hecho al momento. Y al momento no existiría una circunstancia para que se dé esa situación, salvo que la propia vicepresidenta, por ejemplo, en su momento solicite un permiso o que se acoja, por ejemplo, a unas vacaciones o a una licencia. Andrés, muy buenos días. Andrés, gracias por acompañarnos. Pues de ninguna manera se puede considerar como una ausencia temporal el hecho de que ella esté ejerciendo funciones de embajadora en Israel. Es decir, ella está con ese cargo y no puede retornar al país a asumir la presidencia de la República. Consulto porque he podido leer ya algunos criterios de esta naturaleza, y que esta presencia de ella, esta disposición que ha recibido ella de actuar como embajadora, no le permitiría en ese momento retornar al país, y esto podría ser considerado como ausencia. ¿Es eso posible? Bueno, yo creo que hay un problema de interpretación ahí. Yo creo que la propia Constitución es muy clara respecto de qué se entiende como una ausencia temporal. El artículo 146 señala lo siguiente, abro comillas: se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante su periodo máximo de 3 meses o licencia concedida por la Asamblea Nacional. Este es el artículo que corresponde al presidente de la República, el cual también se aplica para la vicepresidencia de la República, razón por la cual también hay que recordar que, por su parte, el artículo
de manera específica que se refiere al vicepresidente de la República y a las funciones que cumple el vicepresidente de la República, señala precisamente que tendrá que cumplir las funciones que el presidente de la República le encargue. En este caso, el encargo fue realizado por el propio presidente Noboa, y en este caso la señora Abad está cumpliendo unas funciones, razón por la cual el análisis no cabría en este sentido, más bien debería ser, como repito, y entiendo que lo buscarán de esa manera, una manera a través de la cual buscar precisamente ese impedimento que se entienda como ausencia temporal, pero aquí está ejerciendo obviamente un cargo a nombre de la República del Ecuador. Ahora, hay varias pistas y varias declaraciones de funcionarios del gobierno que dan cuenta que el gobierno está efectivamente tratando de encontrar una figura que impida ese eventual ascenso de Abad a la presidencia. El día de ayer se emitieron insinuaciones de indicios de corrupción, también lo hizo una ministra hace pocos días, relacionadas con el caso de su hijo. ¿Podría por allí la cuerda romperse con alguna acción? ¿Se puede ver algo en ese universo de posibilidades a través del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, yo creo que más bien lo intentarán hacer desde la perspectiva, insisto, más política a través de la Asamblea Nacional, sobre todo con el propósito de buscar que se configure esa ausencia temporal y que de manera específica el presidente de la República aplique el artículo 150 relativo precisamente en este contexto, que en caso de que se llegue a ocurrir esta situación, se tendrá que establecer un reemplazo por parte del presidente de la República con un ministro de Estado. Yo creo que hay que irnos sobre todo a las fuentes y no necesariamente a las consecuencias. Y creo que las fuentes hay que ser claros en el sentido de que de pronto, si este binomio no fue bien elegido, hay que atenerse, por supuesto, a las consecuencias. Ellos sabían precisamente que al momento de inscribir esa candidatura podía darse esta situación en cualquier momento. Es decir, si yo me inscribo con un binomio, se entiende que guardo una relación, que guardo una coherencia, o en su defecto, si el señor Noboa conocía que la señora Abad se estaba inmersa de pronto dentro de algún causal negativo que podía afectar de manera concreta, por ejemplo, la buena administración y la buena marcha de su gobierno, lo propio hubiese sido que al día siguiente de iniciar sus funciones, primero, por ejemplo, no le encargue labor alguna. Esto ya ocurrió, de pronto los ecuatorianos no somos muy buenos con la memoria, pero cuando tomó posesión el señor presidente Lenín Moreno, respecto de su vicepresidente Glass, no le encargó y le retiró todo tipo de funciones, precisamente porque le consideraba una persona que estaba inmerso en unos causales de corrupción. Si el señor Noboa pensaba lo propio de la señora Abad, mal ha hecho, por ejemplo, en encargarle unas funciones, sean las que sean, en este caso un poco traídas de los cabellos en Israel como embajadora, pero si él tenía conocimiento de supuestas situaciones de corrupción, lo mínimo que debería hacer un gobierno es precisamente evitar que una persona, en teoría, con estos antecedentes, cumpla misiones de responsabilidad a nombre de la República del Ecuador. Pongámonos en el escenario de que en este caso denominado Nene, del hijo de la vicepresidenta de la República, efectivamente se pueda demostrar algún accionar doloso de parte de la vicepresidenta. ¿Eso podría convertirse en un causal? Sí, efectivamente, por obvias razones sería directamente ya un causal dentro del proceso de juicio político y la respectiva destitución de la vicepresidenta, porque obviamente sería un delito contra la administración del Estado. Sin embargo, creo que estamos adelantándonos frente a algo que realmente todavía no ocurre. Tanto es así que en el proceso de investigación del caso que usted menciona, no se encuentra vinculada a la vicepresidenta de la República. De pronto podemos tener novedades en los siguientes días. Me parece que para el día de hoy le han llamado a declarar. Sí, bueno, un tema de llamar a declarar es una cosa y una cosa totalmente distinta es que se le involucre ya como posible cómplice o autor. Bien. En todo caso, suficientes mensajes se han dado para saber que no faltan ganas de proceder en este sentido por parte de la presidencia y se han encendido luces de alarma.
Bueno, yo creo que sobre todo llama la atención algo, sobre todo pensando desde la perspectiva de la independencia judicial. Si el presidente Noboa confía en el sistema de administración de justicia y confía ciegamente en el Estado de Derecho, lo propio sería que deje, por supuesto, que actúen la función judicial en este caso y vea la responsabilidad o no en el denominado caso Nene y la posible vinculación con la vicepresidenta. Pero lo que ha hecho es, como insisto, un día lunes dar, entre comillas, una rueda de prensa el señor viceministro indicando más o menos cuáles son los titulares o las líneas a seguir, lo cual, por supuesto, no deja de llamar la atención y más o menos establece cuáles serán las líneas de acción del gobierno en los próximos días y semanas. Bien, quisiera también conocer su opinión sobre este conflicto diplomático que continúa sin resolverse con México. La Corte Internacional de Justicia la semana pasada negó medidas cautelares contra Ecuador, pero el caso no está cerrado. Mientras tanto, las consecuencias siguen dándose de estas malas relaciones. Aeroméxico acaba de anunciar la suspensión definitiva de sus vuelos entre Quito y Ciudad de México a partir del mes de julio. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esa situación? Bueno, yo creo que en primer lugar, al parecer por parte de algunas autoridades hubo una interpretación incorrecta de la decisión que tomó la semana pasada la Corte Internacional de Justicia, entendiendo sobre todo que en la solicitud que pidió México se divide en dos cuestiones. Una, que eran unas medidas cautelares, entiéndase, medidas que son acciones urgentes con el propósito de salvaguardar los bienes de la legación diplomática. La Corte en ese sentido ha dicho, no existe la urgencia, no ha dicho absolutamente nada más, no existe la urgencia, en consecuencia no se tomen ninguna medida urgente. Pero el tema de fondo sigue en debate. Y en segundo lugar, yo creo que era de esperarse un poco las repercusiones dentro del manejo de las relaciones diplomáticas, en este caso desde la perspectiva comercial y de turismo. Aeroméxico es una aerolínea de bandera nacional y que, entre otras cosas, va a necesitar una rentabilidad respecto de sus vuelos, sobre todo pensando en la dificultad que existe a la fecha desde la perspectiva consular, es decir, desde la posibilidad del otorgamiento de visas a los ciudadanos ecuatorianos para dirigirse a México, que si bien es cierto, muchos lo hacen con visa americana, no todas las personas disponen del mismo, y esto, por supuesto, complica el tema del manejo de las relaciones entre los países. Sin embargo, no hay que dejar de ver que en los próximos días, el próximo fin de semana, se desarrollarán elecciones en México, precisamente presidenciales. Si bien es cierto, los datos apuntan a que podría ser el propio partido Morena con su representante quien se haga con la presidencia, yo creo que eso podría ser una posibilidad de apertura de nuevas relaciones diplomáticas o al menos de nuevos canales de diálogo que permitan solventar de manera pacífica y amistosa este conflicto lastimosamente que se dio con los Estados Unidos mexicanos. El politólogo y político César Montúfar en dos ocasiones en declaraciones para este medio de comunicación señaló que él teme que se le imponga a Ecuador una multimillonaria multa. ¿Es esto posible o es también posible otro pedido? Entendemos que es una aspiración de México de que pueda sancionarse a Ecuador eventualmente con una expulsión de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que hay que ser bastante objetivos y realistas y sobre todo manejar las cosas desde el punto de vista del derecho internacional público. El derecho internacional público nos guía precisamente a través de las resoluciones previas que ha tenido la Corte Internacional de Justicia en este sentido. En primer lugar, no ha habido ningún antecedente en la cual primero se expulse a un país del sistema de Naciones Unidas, con lo cual lo veo es hipotético, si bien es cierto es una aspiración dura que pide México, sobre todo es para llamar la atención dentro de su manifiesto de solicitud. Y respecto a una posible indemnización, yo creo que la indemnización podría darse, no creo que deba ser una indemnización multimillonaria, eso no, yo no coincido, pero por obvias razones, si se llega a sancionar y encontrar la responsabilidad del Estado ecuatoriano, sí se va a calcular sobre todo los daños materiales
que han tenido sobre todo desde una doble perspectiva. La primera, respecto de los valores que tuvo que erogar el gobierno mexicano para poder sacar a su legación diplomática, lo que implican archivos, movilización de funcionarios diplomáticos y consulares, entre otros. Y la segunda, que tiene que ver respecto de la reparación de manera concreta sobre los funcionarios diplomáticos, y sería, creo que, un análisis que lo hará por cuerdas separadas respecto de la situación del señor Canseco. Bien, aprovechando su condición de internacionalista también, y para cerrar, doctor Martínez, ¿cómo ve usted la situación de Israel? Este país en rebeldía con respecto a presiones, a insinuaciones que han hecho incluso países coidearios y el poderoso Estados Unidos. Por otro lado, una corriente de países que empiezan a reconocer a Palestina como un país legítimo, y mientras tanto siguen los ataques con pérdida de vida de civiles en situaciones realmente inaceptables. Bueno, yo creo que es muy penoso lo que ocurre precisamente entre Israel y Palestina. Creo que es importante también en ocasiones diferenciar las cosas. No es lo mismo el apoyo a Palestina que el apoyo a Hamas, son cosas totalmente distintas. Y en segundo lugar, creo que también hay que darse cuenta que incluso los organismos internacionales, tanto la Corte Internacional de Justicia y también la Corte Penal Internacional, dos instituciones totalmente distintas, pero muy sólidas, precisamente ven ya unas posibilidades de cometimiento de crímenes de guerra, lo cual, por supuesto, en el siglo XXI y después de las experiencias que hemos tenido en las décadas pasadas, debería llamarnos la atención y sobre todo llamar a la comunidad internacional a que se tomen acciones emergentes. Yo creería que es obligatorio que la comunidad internacional intervenga y sobre todo busque canales y medios de solución. Por un lado, obviamente, liberando, por supuesto, a los rehenes que todavía se encuentran acá en manos de Hamas, pero por otro lado, precisamente garantizando la vida, el bienestar y una vida digna de esos campos de refugiados que lastimosamente se encuentran en un fuego cruzado y que, como bien lo señala el derecho internacional humanitario, los civiles tienen un especial rango de protección que lastimosamente en este conflicto no se está observando. Bien, le agradecemos mucho, doctor Martínez, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico experto en Derecho Internacional y en Derecho Constitucional.